Bueno, mi nombre es Víctor Valera, yo soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico de la Fermintoro. A continuación estaremos hablando un poco sobre la soldadura eléctrica. La soldadura eléctrica, o como en su cifra en inglés lo dicen, la SMAW, el letrado de esa manera, consiste en un arco eléctrico, o sea, cuando el material de aporte que se utiliza para soldar a un material base hace en contacto, esto realiza un arco eléctrico. ¿En qué consiste este arco eléctrico? ¿O qué ayuda el arco eléctrico? Bueno, ayuda a la fundición del material de aporte, que en este caso se utiliza un electrodo recubierto revestido, y el aporte que se hace es para unir dos piezas, ya sea tope o cualquiera de las distintas uniones que existen. También tenemos que hablar que el grado de calor es necesario para que haya la fundición, para que haya la gota. De manera que cuando se va soldando, esa gota, esa fundición, vaya, por decirlo de una manera, recubriendo el espacio. Este espacio tiene que ser, la junta a tope tiene que ser del mismo diámetro del electrodo a utilizar. Hay distintos tipos de diámetro de electrodo que estaremos tocando más adelante. ¿Qué corriente se utiliza en este tipo de soldadura? Bueno, se utiliza tanto la alterna como la continua. Esto depende también de la máquina de soldar que estemos utilizando en ese momento, en el momento del trabajo. Las fuentes de poder o máquinas de soldar, como se le llaman, existen tres tipos: los convertidores, los transformadores y los rectificadores. Los convertidores son aquellos que convierten la corriente alterna a corriente continua. Este tipo de convertidores se pueden usar, no dependen directamente de la red eléctrica. O sea, también la podemos generar este tipo de corriente en otro, con otro tipo de energía, ya sea gasoil o a gasolina, por autogeneración. Este tipo de corriente, la continua, favorece más a la soldadura. ¿Qué otro tipo de fuentes tenemos? Los transformadores. Esto es lo que se encarga, estos sí dependen directamente de la red eléctrica. Ellos lo que hacen es disminuir el voltaje de la red eléctrica y aumentan el amperaje de acuerdo al trabajo que realicemos y de acuerdo al electrodo que utilicemos, que vayamos a utilizar para el trabajo. ¿Por qué se hace esto? Porque muchos electrodos utilizan distintos tipos de amperaje. Otro tipo de fuente de poder son los rectificadores. Esto se puede decir que es una unión entre las dos primeras, entre los generadores, los convertidores y los transformadores. Pero estos un, utilizan un puente rectificador, que son los llamados, utilizan elementos rectificadores como son el selenio y el silicio, pero tienen la desventaja de que son de gran tamaño y son más costosos. Ahora tenemos que hablar de los tipos de polaridad que se utilizan en las distintas fuentes. Ahí existe la polaridad directa y la polaridad indirecta. La polaridad directa es donde se coloca el cable negativo al portaelectrodo y el cable positivo de la fuente a la masa. ¿Para qué se utiliza esto? Porque en este caso lo que necesitamos es que se caliente el electrodo, que es el material de aporte, que nos va a permitir las mejores propiedades para un buen soldeo. En la polaridad indirecta, los electrones viajan desde la pieza de trabajo hacia el portaelectrodo, es decir, se conecta el portaelectrodo al polo positivo de la fuente y la masa al polo negativo de la fuente. Ahora hablemos un poco de lo que son los electrodos. Existen dos tipos: los electrodos recubiertos y los electrodos desnudos. En este caso aquí podemos mostrar dos tipos de electrodos recubiertos que se utilizan en la soldadura de arco eléctrico básica. Los electrodos desnudos se utilizan más que todo en el proceso de soldadura MIG y MAC, que estos utilizan para protección del arco, utilizan un gas noble o un gas inerte o un gas activo. En este caso, los distintos tipos de electrodos utilizan diferentes componentes químicos en su recubrimiento. Podemos decir que estos electrodos tienen una longitud de entre 35 a 40 centímetros.
y en su recubrimiento tienen aproximadamente entre 6 a 12 ingredientes que componen dicho electrodo. Entre ellos tenemos la celulosa, el carbonato de calcio, el dióxido de titanio, ferro magnesio, ferro silicio, entre otros. La nomenclatura de estos electrodos, según la norma ASW, nos indica, ellos tienen en la parte de acá, aquí no lo podemos notar, tienen una E y 4 dígitos. La E nos indica que es un tipo de electrodo recubierto. Los dos primeros dígitos nos indican la, la capacidad de la tolerancia de tracción. Es decir, en este caso tengo un electrodo que es 60-13. El 60 nos indica la capacidad en pulgadas cuadradas de la capacidad de la resistencia de tracción en libras de fuerza por pulgada cuadrada, mejor dicho. El tercer dígito, que en este caso es un 1, nos indica la posición para soldar. Si es 1, nos indica que podemos soldar en todas las posiciones. Si es 2, nos indica que podemos soldar una junta en ángulo en posición plana o horizontal. Y si es un 3, nos indica que solamente podemos soldar en plana o en horizontal. Los cuatro tipos de posiciones para soldar pueden ser en plana, horizontal, vertical y sobre cabeza. En este caso el 60-13 nos sirve para soldar en todas las posiciones. Y el cuarto y último dígito nos indica el tipo de revestimiento, es decir, los componentes químicos que tiene cada electrodo y la polaridad que se debe utilizar y el tipo de corriente. Ahora hablemos un poco de lo que son los diferentes cordones según el amperaje, la velocidad y movimiento. ¿Por qué nombramos esto? Porque esos tres factores son importantes a la hora de soldar. Estos tres factores nos van a deducir de qué tipo de soldadura y mejor dicho, la calidad de la soldadura. Existen varios tipos de movimientos para soldar. Está el media luna, como se le conoce, que son 180 grados, o el del círculo completo, que son 360 grados en zigzag. Este tipo de movimientos pueden ser utilizados en todas las posiciones. Depende del movimiento de oscilación o de la velocidad de avance de cómo quede el, el, el cordón de soldadura. Todos estos aspectos van en base a qué? En base a la experiencia que tenga el soldador. Si una persona capacitada podrá saber ajustar el amperaje según el tipo de electrodo, según el diámetro del electrodo, según la pieza que se vaya a soldar y según la velocidad que avance. También tenemos que hablar sobre los tipos de protección para el soldador. Ya hemos hablado de lo que es el electrodo, el portaelectrodo, y tenemos por acá la masa. Ahora hablemos un poco de la protección del soldador. El soldador tiene que tener mucha precaución debido a que hay que tener en cuenta que en la soldadura se utilizan alta intensidad de corriente, lo cual puede ser mortal si no se sabe utilizar. Entonces, debido a ello, el soldador tiene que tener mucha precaución. Para ello, el soldador tiene que tener guantes de carnaza como estos. Peto. Los petos se utilizan del mismo material de los guantes, que son de cuero, polainas para los pies, unas botas de seguridad, pantalones gruesos, lisos. En algunos casos se utilizan gafas protectoras si la máscara para soldar no la tiene. Hay máscaras como esta que son sencillas, que tienen un vidrio protector acá y el vidrio o filtro inactínico, que en este caso varía según el amperaje que se vaya a utilizar. Mayormente las máscaras de soldar nuevas, las digitales, traen la graduación del vidrio o filtro al costado. ¿Qué más podemos agregar? Bueno, las polainas también hay que utilizar manga larga para protegerse de la soldadura. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.